Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy el menú nos dice, no me quiero ir porque vamos a hablar de el olvido digital, que es una realidad. Vamos a hablar de qué queda atrás en la internet y qué podemos rescatar de él. Vamos a decirles, prima la opción de una visión restaurada. Vamos a hablar de una nota muy edificante en términos de salud visual. Vamos a hablar de pequeños monstruos de la inteligencia artificial. Vamos a ver si ahora sí hacer el súper va a estar de volada. Les vamos a platicar de nuevas opciones. Y vamos a hablar de Gefion y la búsqueda de nuevos fármacos, inteligencia artificial aplicada a la medicina. De todo eso y mucho más hablaremos en este nuevo episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya escucharon nuestro ecléctico y muy nutrido teaser. Va a haber de todo como en botica, y para eso pues necesitamos gente que sepa de todo, y yo no sé de todo. Yo a duras penas sé de algo, pero lo que sí sé es juntarme con la gente que sí sabe. Yo soy Ricardo Massa y supe juntarme con mi querido amigo Bernardo González, que vaya que sí sabe de un montón de cosas y está aquí para compartirnos todo ese conocimiento a raudales. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, Rick, muy contento, y es muy cierto lo que dices. Es imposible que sepas de todo. Lo importante es saber resolver, saber en qué áreas necesitas apoyarte de alguien y encontrar a las personas que te pueden hacer. Yo me divierto mucho, como ya lo sabes, leyendo, aprendo muchísimo. Sí. De todas las noticias que amablemente nuestros compañeros ahí de marketing nos hacen favor de poner en la escaleta, y por supuesto ahora todo el nutrido contenido que está en el grupo de Telegram, que sigue estando súper activo, con noticias totalmente, nos tienen al día. Sí. Y de novedades tecnológicas bien importantes. Y pues nada, a leerle y aprenderle. A leerle y aprenderle. Por cierto, ahorita que dijiste eso, digo, no es el rubro de literatura que solemos recomendar aquí en Tecnófagos, pero me recordaste que estoy leyendo un libro que se llama Paradojas, así, Paradoxes. Un librito de estos muy chiquitos de $10 que agarré en mi última visita a Barnes & Noble. Y justo este tema de las paradojas del pensamiento humano, me recordabas que una de las primeras que mencionan es el de Sócrates, que fue de los primeros en cuestionarse si realmente podemos aprender algo o saber algo, porque pues él decía que entre más sabemos, más desconocemos y más nos damos cuenta de nuestra propia ignorancia. Así que resulta que entre más sabes, menos sabes. Los que les guste la filosofía, ese tipo de ejercicios mentales, disfrutarían un libro así. Yo lo disfruto mucho, me vuela la cabeza, pero bueno, y justo tiene que ver con esto del conocimiento. Y bueno, pues ya lo dijo Bernie, un gran saludo a toda la gente que nos sigue y está presente en nuestro grupo de Telegram. Ahí lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Telegram, si es que no la tienen ya, y en Telegram buscan a Tecnófagos. Ahí estamos con un nutrido grupo de gente que cada vez crece y crece más esa comunidad. También estamos en YouTube, aquí nos pueden ver, además de escucharnos, y en Spotify pues también pueden calificar y obviamente seguir el podcast. Les agradecemos mucho que entren en contacto con nosotros por todas esas vías. También lo pueden hacer por correo electrónico si gustan. Eso es tecnófagos@kio.tech. Y pues bueno, pues aquí andamos listos y a sus órdenes. Y pues mi querido Bernie, vamos a entrarle a los temas de actualidad, si no dispones otra cosa. No, venga, vamos a empezar. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues bueno, la primera nota que tenemos el día de hoy habla de el olvido digital. Me pareció súper interesante, porque más que una noticia, pues es una reflexión, un tema de investigación que, como bien dices, la gente del equipo de marketing nos ayuda aquí a hacer estos compendios. Y pues en esta ocasión les picó la curiosidad acerca del tema de el olvido digital. ¿Qué pasa con todo este contenido que se genera? Hemos hablado mucho del volumen gigantesco de información que se está generando todo el tiempo, y ahora cada vez más, porque ahora pues no nada más los humanos somos los que estamos generando información por montones, también la inteligencia artificial.
Pero, pues, ¿qué pasa con toda esa información y la que se pierde, la que queda atrás, la que caduca, los links rotos, todas estas informaciones, versiones anteriores de páginas? Pues lo que sabemos es que en Internet es muy difícil que algo se pierda para siempre, ¿no? Antes, pues, existía la posibilidad de, bueno, pues si te había unas fotos comprometedoras tuyas, pues el que te quería estafar o chantajear, pues te vendía los negativos, y si ya tenías los negativos de esas fotos, pues ya nadie más podía obtener copias de ellos. Pero pues hoy en día es muy, muy, muy difícil que eso se repita. Hoy, si algo existe en digital, pues existirá para siempre. Una cuarta parte de todas las páginas web que existían en algún momento entre 2013 y 2023, Bernie, ya no existen. Es un número muy, muy, muy elevado, me parece. Así lo indica un estudio reciente del Pew Research Center, un grupo de expertos que, como ustedes saben, está en Washington, D.C., que dio la voz de alarma sobre la desaparición de nuestra historia digital, al menos en este sentido. El 38% de las páginas web a las que Pew intentó acceder que existían en 2013 ya no funcionan. El 8% de las páginas web publicadas en algún momento de 2023 desaparecieron en octubre de ese mismo año. Un par de estadísticas más. 1 de cada 5 sitios web gubernamentales contiene al menos un enlace roto, lo que significa que la evidencia que respalda la información de la enciclopedia en línea se está desintegrando lentamente, pero bueno, existen esfuerzos para evitarlo. Como les decía, pues si alguna vez existió en digital, en algún lugar debe de existir un backup de esto. Para eso existe, por ejemplo, Internet Archive, que ha reunido 866 mil millones de páginas web, 44 millones de libros, 10.6 millones de videos de películas y programas de televisión y más. Bueno, y hacen alusión a un proyecto que a mí me parece fantástico, que conozco desde hace muchísimos años, seguramente ustedes también, que es el Wayback Machine, que le pertenece también al ya mencionado Internet Archive, que es esta página web que almacena las versiones anteriores que tenían las páginas web. Ahí ustedes pueden ver cómo lucía Google en sus principios, la primera iteración de la página de Amazon. Es literalmente un viaje en el tiempo, como bien lo llama su nombre, Wayback Machine. Y lo que es interesante, Bernie, es que lo que últimamente ha pasado es que, por ejemplo, Wikipedia ha hecho un giro a sus citas, y se ha vuelto ya una práctica muy habitual que las citas o las copias de los sitios web que te ponen en Wikipedia suelen ya ser copias que están alojadas en Wayback Machine, más que los sitios web, digamos, vivos. Entonces, esto aludiendo a lo que estamos platicando, en Wayback Machine puedes encontrar lo que ocurrió en algún momento, más allá de lo que ahorita está vivo, y sin el riesgo de que eso se pierda en la noche de los tiempos. Muy interesante esto, como que siempre pensamos en Internet como esta cuestión viva, que se está morfeando y tal, pero pocas veces pensamos en toda la información que puede quedar ahí tendida en el camino, ¿no? Y fíjate que yo me llevé una sorpresa, porque yo creo que por sentido común es lo que dijiste al principio, ¿no? Tendemos a pensar que como está en digital, exacto, y como el Internet pues es una cosa viva que nadie la puede apagar, y realmente nadie la controla, pues todo está ahí. Y no es del todo cierto. Fíjate que hice un experimento. Yo justo en el año 2000 me cambié de trabajo y me metí a trabajar a un portal. Sí. La gente que está aquí en México ya de alguna edad avanzada como la mía, tal vez lo recuerde, se llamaba esmas.com, era un portal de Televisa. Claro. Y era un portal simplemente de noticias, ¿no? Y yo trabajé ahí muchos años, y algo que sucedía, que sigue siendo vigente hasta la fecha, es que los sistemas que mantienen a los sitios web o a las aplicaciones, juegos, la que me digas de lo que sea, de cualquier tipo de contenido, pues estos sistemas por sí mismos evolucionan. Es decir, la versión de la base de datos donde está guardada la información pues va cambiando de versión. El lenguaje de programación, pues no sé, a lo mejor al principio solo programabas en HTML, luego aparecieron las hojas de estilo, luego tenías un manejador de contenido y a lo mejor lo desarrollaste en PHP, pero luego te quedó chico y a lo mejor te migraste a, no sé, a C++ o algo así. Exacto, algún lenguaje. Y en esas migraciones, digamos, tecnológicas, pues hay cosas que ya no son compatibles con lo que era antes. Eso es puramente técnico. Luego, desde el punto de vista del negocio, en este caso en particular, que era un portal de noticias,
constantemente, me refiero cada 6, 8 meses, sacábamos una nueva imagen con nuevas secciones y se quitaban secciones que no funcionaban, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que al principio había una sección de cultura. Ajá. Y había información de museos de la Ciudad de México y exposiciones y bla, bla. Y como que no tenía mucho tráfico, Esa fue la primera que se poncharon. Okay. Ajá, jalaban mucho más las telenovelas y los chismes de los artistas y el fútbol y bla, 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 tristemente. Y entonces esas secciones se eliminaron. Entonces, ¿qué sucede? Me metí este fin de semana a Wayback Machine, busqué este portal, alguien lo puede hacer con alguno que recuerde de hace muchos años, ¿Sí? Y seguramente le va a pasar lo mismo. Dije, pues voy a esmas.com al año 2000, ¿no? Como una máquina del tiempo me regresé. Sí. Y para mi sorpresa, te aparece un calendario y solo algunos días de algunos meses aparece que tienen información y manejan como un semáforo. Si está en rojo, está la liga y está rota. O sea, no ves nada. Nada más está la liga de que ahí había algo. Ajá. Si está en amarillo, está prácticamente todo roto el portal. De repente hay un título, el logo de la empresa o algo por ahí, pero casi no hay contenido. Sí. Y las que están en verde, mayoritariamente el texto sí está, pero las imágenes no se ven. Y entonces me quedé pensando, dije, oye, ¿por qué sucede esto? Y claro, es lo que acabo de explicar. Es extremadamente complicado y costoso mantener las versiones tal y como estaban. Claro. Y déjame hacer una analogía. Aquí viene un total contrasentido con lo que dijiste al principio. Si nos tiramos unos 50 años para atrás y visitáramos una empresa que se dedica a imprimir periódicos, sí, pues el periódico que imprimen el día de hoy, pues es ese, ¿no? Y tiraron a lo mejor 50,000, 100,000 ejemplares. Y pues es relativamente guardar uno de esos ejemplares o de una revista o un cassette de una película y vas y lo guardas en una biblioteca, ¿no? En una hemeroteca en condiciones ideales de humedad, luz, etcétera, para que se conserve lo más posible, los más años el papel y ahí lo puedes guardar. Pero lo digital... todo ese contenido pues está mantenido por una empresa que a lo mejor es una empresa privada, a lo mejor es un organismo de gobierno, a lo mejor es una empresa sin fines de lucro, es una persona. Y esta evolución que acabo de explicar sí, hace que la información se vaya diluyendo y se vaya perdiendo. Si bien una noticia por los buscadores y por un montón de referencias que vas a encontrar en muchos sitios, efectivamente, si alguien hace algo muy relevante, muy notorio, pues eso no se va a borrar nunca porque hay un montón de referencias. Pero si quisieras regresar a ver la página de Facebook donde tú estabas en la secundaria y ahí en una fiesta subieron unas fotos, creo yo que es muy difícil que encuentres la página funcional de ese momento. Porque claro, para empezar, el Facebook de hoy en día ya no se parece en nada a esa versión. La resolución de esas fotos, pues los contenedores hoy para imágenes ni siquiera lo van a soportar. La foto se va a reventar, a lo mejor es otro formato que hoy ya no existe o ya no se maneja. Y es altamente probable que si encuentras el sitio vivo, porque alguien lo guardó, es muy probable que esté todo roto el sitio. Y pues sí es un tema importante para reflexionar, porque lo digital no es tan duradero como nos lo imaginamos de primera instancia, ¿no? Creo yo. A ver, déjame detenerte ahí un segundo, porque pasaste de volada por un tema que a mí me parece súper, súper interesante, que es cómo se podría mantener vivo este tipo de cosas. Porque dijiste algo así como este almacenamiento pues es caro, alguien tiene que pagarlo y realmente pues a nadie le interesa. Digo, hay empresas que se dedican explícitamente a mantener vivo este material para que lo puedas tener ahí en algún lugar, ¿no? Incluso algunas nubes públicas pues te dan este servicio de, bueno, pues qué tan cercano quieres que esté este material para si algún día lo requieres, porque mientras más próximo sea, déjame decirlo así, pues más te voy a cobrar porque más vivo lo tengo que tener. Si no lo quieres, nada más lo quieres tener ahí como archivo muerto y a lo mejor un día se te ocurre revisar qué estaba pasando en esmas.com en el 98, bueno, pues voy a tener que ir a una bodega, sacar un disco físico, transportarlo a lo mejor a algún formato, alguna máquina que tengo que todavía reproduce algún tipo de formato óptico, yo qué sé, ¿no? O sea, lo interesante es que si eso de verdad puede desaparecer forever and ever y que ya nunca más, o sea, que lo sepulte la noche del tiempo, ¿no? Eso es lo que me parece interesante. Sí, y si te fijas es un problema bastante común, ¿eh? Por ejemplo, hablemos de algo más mundano. El video que sacamos las personas, y otra vez me voy a echar muchos años para atrás, ¿no? Sí. Cuando empieza el video comercial,
camaritas de video, pues eran unas cosas que se llamaban Super 8. A mí no me tocaron, ¿no? Claro. Creo que Pero sí conocemos el formato. Yo hasta tengo una por ahí. Ajá, exacto. Entonces, aunque alguien, tu abuelita, tenga un rollo de Super 8, pues es un problema porque tendrías que ir a conseguir un proyector para poder ejecutar esa película. O vente un poco más reciente, digo, hace algunas décadas, si yo te doy ahorita una película en formato beta, pues tienes que ir a ver quién tiene una videocasetera beta en buenas condiciones. Sí. Y no solo eso, una tele de cinescopio para poderla enchufar, porque evidentemente la videocasetera beta, la última que fabricaron, pues estoy seguro que no tenía un conector HDMI y desde ahí empieza a ser un problema, ¿no? Entonces, ese contenido, una cosa es que lo puedas guardar y otra cosa es que lo puedas consumir, lo puedas ver, ¿no? Correcto. Y creo que esto estamos hablando es algo muy similar. Y no te tienes que ir tanto tiempo para atrás, ¿no? Vamos a hablar de una empresa tremendamente grande y común, por ejemplo, Amazon, ¿no? Es que es una tienda de comercio electrónico. Si alguien quisiera consultar cómo estaban las páginas, voy a decir algo, en 2010, y la sección de libros, algunos títulos que vio, es muy probable que Amazon esas páginas no las tiene vivas, no las tiene publicadas. O sea, me refiero a las secciones y cómo tenía las fotos en ese momento y las reseñas. Eso si acaso lo respaldó, como tú acabas de decir, pero el sistema evolucionó y hoy no hay en dónde poner dónde bajar ese backup, ¿no? Digo, seguramente en este ejemplo de Amazon, pues ellos tienen una capacidad muy grande de infraestructura, pues tal vez podrían poner unas máquinas con esas versiones de software y podrían descargar si tuvieran esos backups. Pero es algo que está totalmente fuera del contexto de lo que hoy es la empresa, porque la propia evolución del progreso tecnológico, me parece a mí que va descartando formatos, versiones, un montón de cosas, tecnologías tal cual, que ya no se utilizan. Y el ejemplo que quieras, los amantes de la música, ¿no? Digo, hoy los acetatos están otra vez tomando relevancia, pero vuelves a lo mismo. Tienes que tener una tornamesa con un amplificador y unas bocinas para reproducir un acetato. Si alguien se encontrara un cartucho de estos tracks, que también eran rarísimos en los 70s. Los 8 track. A los 8 track, pues ahí te encargo a ver dónde consigues un reproductor de 8 track con todo lo que implica, ¿no? Es un tema de alguien así muy, muy aficionado, coleccionista que tenga eso, ¿no? Entonces, sí, esta nota sí es de echarle una pensada porque las cosas no son tan, van a perdurar tanto como nos lo imaginamos, al menos no en el estado en el que están ahorita. Exacto, eso es lo interesante y reflexionar sobre eso. Así que, pues ya saben, si a ustedes les preocupa que aquel video tan escandaloso de ustedes brindando en su fiesta de graduación de la preparatoria vaya a existir para siempre, pues no, como nos explica Bernie, probablemente solamente sobrevivirá el tiempo que dure el formato que actualmente estemos utilizando y eventualmente será sepultado en algún archivo muerto, en algún data center, como sea que tengan la cara los data centers en el futuro cercano. Así que nada que temer. Muy bien, Bernie, pues qué interesante. Vamos a pedirle a la gente que nos y que interactúe con nosotros y que nos cuente algunas anécdotas o que nos diga qué opinan al respecto de esto, si en verdad los archivos y las cosas van a perdurar. Me queda claro que, digo, como sabemos, los humanos tendemos a querer proteger lo que nos resulta interesante. Y bueno, pues incluso leí un libro muy interesante respecto a eso, se llama El infinito en un junco, que habla sobre cómo se formaron las bibliotecas, ¿no? La biblioteca de Alejandría y cómo fueron seleccionando estos primeros textos y por qué sí preservamos algunos y otros no. Algunos son más obvios que otros. Y pues muy interesante, me hiciste pensar en eso, ¿no? O sea, creo que lo que vamos a estar conservando hoy, pues que estamos generando esta enorme cantidad de fotografías y de videos y de tanta cosa y cada vez más, insisto, pues sí, en verdad va a valer la pena conservar todas y cada una de las fotos de todas las comidas que hicimos y que subimos a Instagram, pues a lo mejor no necesitamos conservarlas todas. Exactamente. Muy bien, pues vamos a lo que sigue. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, pues hablemos de Prima, la opción de una visión restaurada. Me encantó leer esta nota y clavarme en ella. Y dice así, el implante de retina de Science Corporation permitió a algunas personas que habían perdido la visión central leer, jugar cartas y reconocer caras. Esta empresa californiana de interfaces cerebro-computadora, BCI, que desarrolla el implante, anunció sus resultados preliminares.
El implante, que es bautizado como Prima, consiste en un chip cuadrado de 2 milímetros que se coloca quirúrgicamente bajo la retina en un procedimiento que tarda aproximadamente 80 minutos. Unas gafas con cámara captan la información visual y emiten patrones de luz infrarroja sobre el chip, que tiene 378 píxeles luminosos. Actúa como un diminuto panel solar, qué maravilla, convirtiendo la luz en un patrón de estimulación eléctrica y enviando esos impulsos eléctricos al cerebro. Prima se diferencia de otros implantes, de otros implantes de retina por su capacidad de proporcionar visión de forma, o sea, la percepción de formas o patrones y otros elementos visuales de los objetos. Sin embargo, lo que ven los usuarios no es una visión normal, pues no perciben el color, más bien ven una imagen procesada con un tinte amarillento. En el ensayo participaron personas con atrofia geográfica, que es una forma avanzada de degeneración macular asociada a la edad, que provoca la pérdida gradual de la visión central. Aquí participaron 38 personas de 60 años o más del Reino Unido y de Europa. 6 abandonaron el estudio antes del primer año y bueno, pues al cabo de un año 32 personas que permanecieron en el ensayo eran capaces de leer casi 5 líneas más en la tabla de visión o 23 letras en promedio. De las diversas tecnologías de implante de chips que se han probado a lo largo del tiempo, esta es la que parece tener más posibilidades. Lo que aún no sabemos es hasta qué punto será útil en el funcionamiento cotidiano de las personas. Esto lo dijo Sunir Garg, que es un oftalmólogo del Wills Eye Hospital de Filadelfia, portavoz clínico de la Academia Americana de Oftalmología. Garg afirma que hay una enorme necesidad de este tipo de dispositivos. Bueno, pues una vez que esta visión central se estropea, no tenemos forma de mejorarla. Y entonces esto abre justamente una vertiente, pues ahora sí, un haz de luz de esperanza para la gente que padece este deterioro tan importante en la vista, enviando estas señales al cerebro para que el cerebro las pueda interpretar en forma de imágenes. Me parece espectacular esta tecnología, Bernie. Fíjate que muy interesante este sector de la biotecnología. Me parece que va a crecer mucho en los próximos años y también se va a volver tremendamente relevante. Algo que aprendí de todo este tema analizando esta compañía, que son de las notas que a ti y a mí nos gustan muchísimo porque ayudan principalmente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, dificultad física, y pues imagínate la vista tan importante, tan relevante que es para la vida diaria de todos nosotros, pues que te la puedan devolver en un grado totalmente, pues es algo extraordinario, ¿no? Sí. Ahora, estos dispositivos, estos chips que se colocan, en este caso en el ojo, en la retina, o los que hemos visto de otras compañías como Neuralink, que se conectan en alguna parte del cerebro, pues son esta categoría que se llama Brain Computer Interface o algún órgano Computer Interface que tendremos en el cuerpo. Correcto. Y al menos en los del cerebro estaba yo leyendo que hay de 3 tipos, ¿no? Están los invasivos, los parcialmente invasivos y los no invasivos, ¿no? Sí. Actualmente, digamos que los que estamos viendo en las noticias, pues son totalmente invasivos, ¿no? Son aquellos que requieren de una cirugía y te lo tienen que colocar dentro de algún órgano. En esta nota que acabas tú de reseñar, pues es totalmente un chip puesto en la retina del ojo, ¿no? Por poner un ejemplo, Neuralink, los experimentos que ha hecho ya con 2 personas, pues es lo mismo, ¿no? Es un chip, un procesador con unos filamentos que está tocando la actividad eléctrica de las neuronas y con eso está haciendo alguna lectura y es totalmente invasivo. Pero la parte interesante está en los parcialmente invasivos y sobre todo en los no invasivos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un parcialmente invasivo? Pues puede ser algún dispositivo que te lo pongan sobre la piel. No sé, la analogía que mejor se me ocurre son las personas que tienen algún tipo de diabetes, que tienen que controlar la insulina, pues se ponen unos parches que si bien sí te llegan a perforar un poco la piel, pues no requieren de una cirugía, ¿no? Se lo puede colocar una persona. Y también parece que en los Brain Computer Interface también hay una modalidad que son como estos diodos que vemos en los videos que le ponen a las personas como un casco. Con estas como ventosas y de alguna manera tienen unos pequeños filamentos que sí llegan a tocar la piel, pues para tener la capacidad de recibir la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Y luego, obviamente los no invasivos, pues estamos hablando de la categoría de los sensores, ¿no? Por ejemplo, como los wearables, todos los relojes que se utilizan en la actualidad, estos anillos que te pueden medir el pulso, la temperatura, en fin, una serie de indicadores biomédicos, pues son los no invasivos, ¿no? Y pareciera que hacia adelante pues el
el terreno va a estar entre los parcialmente invasivos y los no invasivos, donde va a crecer mucho la industria. Por ahí hay una entrevista, si le quieren echar un ojo en YouTube, el señor Peter Diamandis entrevista a Ray Kurzweil, es de hace como 10 días, y en una sección de la entrevista le pregunta cuándo va a llegar esta inteligencia artificial general. Sí. Y luego otra vez el famoso tema de la singularidad, ¿no? Y una vez más lo menciona Kurzweil diciendo que lo que va a suceder por ahí del 2045, según sus predicciones, sí, es de que el ser humano se va a fusionar con la tecnología, ¿no? Dice, lo que va a pasar en 2029 es que todos estos algoritmos van a ser más potentes que cualquier ser humano para realizar prácticamente cualquier actividad. Él sigue firme en su predicción. Fíjate, la hizo en 1999. Sí. O sea, predijo que dentro de 30 años esto iba a suceder y pues estamos ahora prácticamente a unos 4 años, si es que se cumple la predicción de él, ¿no? Hay otros que ahora con toda esta actividad de inteligencia artificial están diciendo que va a suceder antes. El loco de Elon Musk dice que va a ser en 2025. Yo por supuesto que no lo creo. Pero hay otros, por ejemplo, fondos de inversión más serios que hablan del 2026, 2027, que pudiera empezar a ver ya algunas cosas interesantes. Pero bueno, 2029 de todas maneras está a la vuelta de la esquina. Pero sí, esto que decía Kurzweil de que nos vamos a fusionar con la tecnología y entonces el humano va a transformarse por completo porque va a hacer muchas capacidades, pues abre todo un panorama súper interesante, ¿no? Porque en este momento, y creo que así debería de ser, pues estamos atendiendo a las personas que tienen algún tipo de dificultad, pues para que se puedan restablecer. Pero una vez que esta tecnología se domine, sea asequible en cuanto a su costo y los procedimientos, y puedas ayudar a todo este segmento de personas de la población, pues evidentemente es muy natural que el siguiente paso va a ser, oye, ¿y qué pasa si a mí me ponen uno de estos chips? Yo no tengo ningún problema en la vista, pero ahora tengo un zoom de 800x, ¿no? Y entonces puedo comprar boletos en el estadio en la última fila, los más baratos, y puedo ver mejor que si estuviera yo en la tele de mi casa, ¿no? Sí. O el oído, ¿no? Podría escuchar como un perro, o yo qué sé, de una manera muy potente. Y así el panorama es lo que la imaginación te dé, ¿no? Es muy, muy interesante lo que podría suceder. Ahorita que hablabas de predicciones, pues Elon Musk acaba de decir también que él cree que en unos 10 años, ya no me acuerdo qué parámetro dio, pero algo así como 10 años, que va a haber unos 10,000 millones de robots a nuestro servicio, ¿no? ¿Viste esto? No, esa nota no la vi. Bueno, pues lo entrevistaron y sobre este tema de los robots, estos mayordomos que ahora se traen de bajada en todas las redes sociales, y que en México ha sido muy, muy, muy divertido ver cómo nos estamos imaginando que el robot de Tesla se va a confundir mucho cuando lo manden por las tortillas y toda esta cosa que ya hemos comentado. Sí. Bueno, le preguntaban sobre eso y él decía que él cree que para el 2035, una cosa por el estilo, vamos a tener 10,000 millones de robots servants, de robots sirvientes, pues a nuestra disposición. Entonces, sí, vaya que lo interpretan diferente, digamos, la singularidad que estamos viviendo Ray Kurzweil y Elon Musk. Sí, digo, y nada más, muy brevemente, yo he comentado esta anécdota, ¿no? Yo ya trabajaba a finales de los 80s en una oficina. Sí. Y había PCs, ¿no? Era lo que veías, y no en todos los escritorios, en algunos, ¿no? Porque eran máquinas caras. Sí. Y el centro de datos era otra cosa, ¿no? Eran máquinas casi para científicos. Sí. Y me acuerdo mucho que en ese entonces el que estaba así de moda era Bill Gates, por todos lados, un gran visionario. Claro. Y él decía que quería que hubiera una computadora en cada escritorio de cada empresa de todo el mundo, ¿no? Sí. Y luego más adelante escribió otro libro, futureándole él mucho más años adelante. Y decía que iba a llegar un momento en que cada ser humano iba a tener una computadora en su cartera, ¿no? En su bolsillo. Sí. Así lo describía, ¿no? Y claro, cuando estás parado en ese momento donde el mundo solo hay PCs con floppies y estos monitores de cinescopio grandototes, sí. Si yo te digo que cada ser humano va a tener uno o dos, déjame decirlo intencionalmente así, cada ser humano va a tener una o dos PCs en su bolsillo, pues no lo entiendes, ¿no? Dices, ¿cómo? O sea, a ver, el tamaño de esta computadora no cabe, ¿no? Y aparte, la computadora, pues, se enchufa a la corriente eléctrica. O sea, no, o sea, eso no va a ocurrir. Y esto de los robots
en una de esas puede ocurrir eso, ¿eh? O sea, en un abrir y cerrar de ojos en unos 10, 15 años, nos podríamos llevar la gran sorpresa que muchos de nosotros en nuestra casa tendremos 1, 2 o 3 de estos haciendo cosas como los supersónicos, ¿no? Por supuesto que sí. Y ya sabes lo que siempre digo, nunca apuestes en contra de Elon Musk. Oye, Bernie, pues aquí tenemos un tema como para hacer un especial completo, pero bueno, vamos a tratar de repasar este tema del que se ha hablado mucho, porque evidentemente desde hace muchos meses pues no se habla de otra cosa más que del crecimiento espectacular que ha tenido Nvidia. Mucha gente no había ni siquiera escuchado hablar de Nvidia hasta hace, digamos, de verdad, hace unos meses, y no tendrían por qué haberlo hecho a menos que estuvieran metidos en el mundo de los videojuegos o por alguna razón les interesaran las tarjetas gráficas y este tipo de cosas, los chips, pero digamos que la gente de a pie no tenía por qué estar muy interesado en los productos de Nvidia, y de pronto se volvió la empresa más relevante del mundo, una de las más valiosas de la historia, empezó a cotizar en los trillones de dólares, en fin, pues todos ustedes ya saben lo que ha pasado con Nvidia. Entonces, últimamente pues ha habido mucho interés en entender cuál es la importancia de los chips en la industria de la tecnología, y sobre todo pues cuál es la importancia que tienen para el desarrollo de la industria que nos tiene a todos vueltos locos, que es la industria de la inteligencia artificial. Entonces pues ahora no nada más Nvidia, algunas de las empresas también más grandes del mundo pues están desarrollando como locos chips cada vez más avanzados, listos para las funciones de inteligencia artificial que impulsan, como ya lo hemos platicado aquí, centros de datos y plataformas en la nube y pues tecnologías de vanguardia, pero ya hasta suena ocioso decirlo así, las tecnologías no de vanguardia, las que estamos utilizando todos los días hoy y desde hace ya algunos, pues prácticamente un año y cacho. Estos chips están transformando el procesamiento de datos en muchos sectores. Entonces, aquí pensábamos que vale la pena hacer un breve recap de cuáles son estos chips, quién los produce y pues, tratar de entender un poco para qué sirve cada uno, qué los diferencia uno de otro, ¿no? Entonces, pues aquí nos pusieron este listado, Bernie, que quiero repasar contigo y que entendamos bien pues cuál es la diferencia, insisto, porque en primer lugar nos pusieron el Blackwell B200, que es el chip más avanzado que ha desarrollado Nvidia hasta la fecha. Insisto, está diseñado para tareas de inteligencia artificial a gran escala. Nada más puede alcanzar hasta 20 petaflops de procesamiento. Aquí dice en precisión FP4, lo cual lo hace ideal para entrenar modelos de inteligencia artificial de miles de millones de parámetros, como los utilizados en aplicaciones de lenguaje y visión, o sea, de computer vision. Crucial para aplicaciones en la nube y análisis en tiempo real. Interrúmpeme cuando quieras o me sigo con el listado. Tenemos aquí el TPU B5P de Google. Este está especializado en la aceleración de tareas de inteligencia artificial en sus centros de datos. Este tiene un enfoque particular en el entrenamiento de modelos masivos, o sea, maneja grandes modelos de lenguaje como el Gemini, el propio de Google, y realiza inferencias en tiempo real. Tenemos el MI300X de AMD, un tradicional competidor de Nvidia, que es un chip híbrido que combina capacidades de GPU y de CPU, procesamiento gráfico o central. Puede manejar tareas intensivas de inteligencia artificial con mayor eficiencia. Su diseño facilita entrenamientos de IA más rápidos y con menor consumo energético. Es utilizado en entornos empresariales que requieren procesamiento intensivo para la inteligencia artificial, como el análisis de datos a gran escala o la toma de decisiones en tiempo real. Tenemos de parte de Intel el Gaudi 3, que ofrece un rendimiento 1.7 veces superior al de sus predecesores, mejorando significativamente tanto el entrenamiento como la inferencia de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Para qué sirve? Pues este es atractivo para empresas que buscan alto rendimiento con menor consumo energético, muy importante. Y finalmente, Bernie, tenemos el Trainium de Amazon Web Services. Este está diseñado específicamente para entrenar sistemas de inteligencia artificial en la nube de AWS. Es muy escalable, las empresas ajustan sus necesidades de procesamiento según el tamaño de sus redes neuronales y permite a empresas de todos los tamaños acceder a un poder de cómputo masivo para entrenar sus soluciones de inteligencia artificial. Entonces,
Después de esta muy breve, espero que sustanciosa paseada por la oferta de última generación de los chips de inteligencia artificial, ¿con qué nos debemos de quedar, Bernie? ¿Qué debemos de saber de esto? Me queda claro que tienen diferentes funciones y son para diferentes gustos, pero bueno, pues de nuevo, ¿qué de esto afecta la toma de decisiones a la hora de querer implementar inteligencia artificial en mi empresa o qué de esto se debe de dejar simplemente para la gente de TI? ¿Cómo se lee esto, pues? Y mira, yo diría que para la gran mayoría de todos nosotros, estas son cuestiones demasiado técnicas y afortunadamente no nos tenemos que meter a revisarlas, a menos de que seas un ingeniero en electrónica o que te guste estar metido entrenando modelos a un nivel muy bajo y estés buscando alternativas para ahorrar dinero o tengas una cuestión ahí, un requerimiento de hacerlo en un cierto tiempo, pues se vuelve muy relevante que sepas exactamente qué chip, de qué fabricante, etcétera, ¿no? Yo creo que más bien lo interesante de la nota y de todo lo que nos comentaste ahorita es el contexto histórico de lo que está pasando, ¿no? Sí. Todo el mundo ha oído hablar seguramente de esta famosa ley de Moore, que precisamente la inventó Gordon Moore, el fundador de la compañía Intel, por ahí de principios de los 70s, donde simplemente se dio cuenta que más o menos cada 24 meses se podía duplicar el número de transistores que se podían colocar dentro de un silicón, un chip, ¿no? Ese es básicamente el patrón. Y que en tiempos un poco distintos, algunos un año y medio, etcétera, pues más o menos se ha aplicado para cuestiones como la memoria en los procesadores, en las computadoras, para las telecomunicaciones, las velocidades de transmisión, para el almacenamiento. Igual otra vez los que tenemos ya algunos años de edad, pues sabemos que antes los disquetes eran de K, ¿no? Así es. Un K, 5K y las primeras cámaras fotográficas tomaban fotografías de menos de 1 mega, ¿no? Y luego empezaron los megabytes, tanto en memoria como en almacenamiento, y luego brincamos a los gigas y ahora es muy común hablar de los teras y lo que sigue para arriba son los petas, ¿no? Es como el sistema métrico decimal, así como hablar de milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Simplemente aquí están estas palabras y siguen el mismo orden lógico, ¿no? Aquí simplemente cada una de estas palabras le agregas 3 ceros a la ecuación. Correcto. Entonces, lo que ha sucedido pues es que después de muchas décadas, pues esto ha evolucionado ya a un nivel de una complejidad altísima, ¿no? Muchos de los procesadores que mencionaste, por ejemplo, el de Amazon que se llama Trainium, ¿sí? O Trainium, digamos que es el más grande, es de 7 nanómetros. Un nanómetro, para que te des más o menos una idea, es una 1.000.000ésima de un metro, ¿no? O sea, es algo extremadamente pequeño. Y en este momento, los que tienen el mayor número de integración, rondamos los 3 nanómetros. Por ejemplo, los chips de los iPhone, el A17, que es el chip que trae el iPhone 16 Pro, es un chip de 3 nanómetros. Esta tarjeta de Nvidia, la que es tremendamente popular, la H100, por ejemplo, esa tarjeta tiene 80 mil millones de transistores, ¿no? Es una barbaridad lo que tiene allá adentro, ¿no? Ahorita mencionaste tú los teraflops. Un tera, imagínense que es un 1 seguido de 12 ceros, ¿no? Es lo que los americanos le llaman trillones, o en español nosotros llamamos billones, ¿no? Billones, 1 millón de millones. 1 millón de millones, ¿no? Eso sería el equivalente a un tera, ¿no? Uh-huh. Y la palabra flop, pues son operaciones de punto flotante por segundo. Entonces imagínate, estos procesadores pueden hacer 20, 30 o 60, 60 y ponle estos 12 ceros. Si fueras en inglés americano, 60 trillones de operaciones por segundo. Es una brutalidad lo que puedes hacer, ¿no? Y particularmente esta empresa Nvidia es muy notable y vale la pena mencionarlo porque o tuvo una gran visión o tuvo mucha suerte o tal vez las dos cosas, pero por ahí de los años 90, que es cuando se funda esta empresa por Jensen Huang, el actual CEO de la empresa, ellos deciden meterse en una vertical del mercado, pues tal vez para distinguirse de los competidores, tal vez para
tratar de agarrar un nicho, como lo manejan ahí los mercadólogos, y se metieron a este concepto de las GPUs. Las GPUs se especializan en procesar números de una manera mucho más eficiente, ¿no? Es básicamente lo que hacen son cálculos matemáticos más eficientes que una CPU, porque la CPU se encarga de un montón de operaciones en un ordenador, ¿no? Tiene que manejar las entradas, las salidas, los dispositivos, los periféricos, la memoria, etcétera. Y la GPU se especializó solamente en hacer operaciones matemáticas. Correcto. Y resulta que una de las principales aplicaciones en los 90s pues eran los sistemas gráficos, ¿no? Había una empresa también muy icónica en ese entonces, Silicon Graphics, que hacía computadoras. Así es. Y tenían sistemas muy sofisticados de ingeniería, ¿no? Como los que popularizó AutoCAD, donde yo podría hacer planos con una precisión muy exacta. Y entonces, para redibujar todo el plano, pues la computadora era muy lenta, ¿no? Veías ahí cómo las líneas se iban trazando y se iba construyendo el plano. Y si era un plano de un edificio o de algún componente mecánico muy complicado, con muchas piezas, con muchos trazos, pues se tardaba un montón en reconstruir, ¿no? Lo que le dicen técnicamente el rendereo de todo este dibujo. El recalculamiento de cuadros, dirían por ahí. Ajá. Exactamente. Tienes que hacer ecuaciones matemáticas, muchos cálculos para calcular las figuras geométricas, las líneas, los cuadros, triángulos, círculos, etcétera, y poderlo recrear, ¿no? Y luego, si eso lo llevaron a los videojuegos, sí. Y los videojuegos le agregaron una variable que es, oye, además de que son cálculos complejos del escenario que estoy viendo, pues yo quiero que se mueva rápido, ¿no? Porque voy en una nave espacial y quiero que la nave se aleje, y entonces pues hay que hacer un montón de cálculos para que no pierda sus proporciones, pero se vaya haciendo cada vez más chiquito. Y otra vez las GPUs ayudaron muchísimo, ¿no? Y luego, si nos vamos un poco más adelante, pues apareció toda esta historia del blockchain y de las criptomonedas, que resulta que para resolver los algoritmos criptográficos, pues se requería de un gran poder matemático de resolver ecuaciones, y las GPUs destacaban muchísimo, ¿no? Y finalmente, en la época donde más se utilizan actualmente, pues es con todo lo de inteligencia artificial, que vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí, la gente que le gustan las matemáticas y las estadísticas, pues conoce los números que se llaman números escalares. Un vector, pues es una secuencia, como una fila de números. Una matriz es lo que identificaríamos como una hoja de Excel, filas y columnas. Y si estoy en lo correcto, me parece que un tensor es como una matriz de matrices, ¿no? Es como si en una celda de una hoja de cálculo, en esa celda yo metiera otra hoja de cálculo, ¿no? Con un montón de columnas y renglones, y podría yo crear un montón de dimensiones, cosas muy complicadas, donde básicamente solo hay números. Correcto. Entonces, todos estos chips, toda esta ingeniería se volvió tremendamente sofisticada, pues para procesar esta enorme cantidad de información, que es una bestialidad. Ya todos los días lo decimos como si fuera algo muy normal. Pues ahora ya salió el nuevo modelo de Anthropic Cloud, que maneja 60 billones. Sí, millones, claro. y hablamos de miles de millones, y al rato vamos a hablar de trillones, como si fuera algo trivial. Pero la verdad, si pudiéramos ver esa cantidad de información, pues es algo que nos abrumaría muchísimo, ¿no? Sí. Y por si fuera poco, entre 2012 y la fecha, la época actual, el crecimiento que ha tenido todo este poder de cómputo, todos estos chips, ha crecido brutalmente, ¿no? Por ahí OpenAI hizo un estudio, lo publicó en mayo del 2018, lo pueden consultar en la página de OpenAI, y es un estudio que cubrió el periodo de 2012 a 2017. Y de lo que se dieron cuenta ellos es de que el equivalente a la ley de Moore, que se duplicaba cada 24 meses, en esos 5 años, acá se duplicó cada 3.4 meses. Entonces, si hubiera sido con la ley de Moore, con procesadores comunes y corrientes, hubiéramos tenido un crecimiento en la inteligencia artificial de 7 veces, ¿no? Sí. Con este crecimiento que se redujo de 24 meses a 3.4 meses, el crecimiento, en vez de ser 7 veces, fue 300,000 veces. O sea, si alguien lo escucha con atención, yo tengo una teoría. El cerebro humano no tiene la capacidad de entender qué significa que algo crezca 7 veces y luego algo crezca 300,000 veces, ¿no? O sea, la diferencia es brutal. O sea, agarra el número 10, agarra el número 10 por ociosidad y duplícalo 7 veces, ¿no? O sea, 10, luego 20, luego 40, luego 80, luego 160, y no sé, por ahí de 500 o 1000 y tantos llegarás a 7 veces. Pero yo te digo, ya agarra el número 10 y duplícalo 300,000 veces. Yo creo que no te alcanza la vida para ni siquiera intentarlo, ¿no? Es un número muy, muy grande,
Y eso es consecuencia de lo que estamos perdóname, viendo, ¿no? Perdóname, algunos recordarán aquella bonita historia de las 1001 noches, la persona que le enseña a jugar ajedrez a un rey, a algún rey árabe. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Que le dice, sí. bueno, de los granos de maíz en el tablero. Como pago, nada más te pido un grano en la primera casilla, luego 2 en la segunda, luego 4 en la tercera. Y el rey dice, oye, eso es lo único que me estás pidiendo. O sea, hasta se ofende, ¿no? Hasta que llega alguien y le dice, oiga, majestad, pues es que no hay suficiente maíz o no sé qué grano le está pidiendo en todo el reino para llegar a las 64 casillas del tablero, porque una a las 64, o no sé cuál es el cálculo correcto, pero sí, ese número exponencial, que es de lo que estás hablando ahorita, es una brutalidad, ¿no? Sí, digo, tan siquiera me parece que si el número uno, el número uno lo empiezas a duplicar, me parece que cuando llegas a la 30ª vez que lo has duplicado, ya estás hablando de trillones, ¿no? Exacto, justo. Entonces, imagínate, llega un momento en que ya no puedes contar porque ya la cantidad de ceros es demasiado grande. Y otra vez, ¿no? Nuestro cerebro no está preparado para entender las cosas exponenciales y estos crecimientos y estas cantidades de información. Entonces, yo creo que para resumir, la relevancia de estas compañías, de estos chips, que los vamos a oír hasta en la sopa, de eso no nos vamos a librar, y vamos a estar hablando, escuchando de sus capacidades y de todo lo que pueden lograr con los algoritmos y de cómo nos facilitan la vida, pues simplemente es para entender las opciones que tenemos de qué poder echar mano, ¿no? Eso es lo que yo resumiría de estas notas. Ahora, evidentemente, si alguien es ingeniero y quiere meterse a hacer programación y procesar modelos y todas las cuestiones, pues claro que esta información es tremendamente relevante en cuanto a capacidades y costos, ¿no? Por supuesto. Consta que lo dije desde el principio, esto daba para hacer un especial en sí mismo. Un especial de chips. Sí, pues sí, digo, igual y no nada más por la parte técnica que tú dominas perfectamente, sino justo por las diferentes capacidades y las diferentes utilidades que tienen esto y las implicaciones que tiene esto en la vida cotidiana. Vamos a explorar esa posibilidad y regresamos con ustedes. Mientras tanto, vamos con la siguiente nota. Siempre queda un espacio para el postre. Muy bien. Pues una nota bastante curiosa, pero muy divertida. Hacer el súper será de volada, literalmente volando, porque nos topamos con esta nota de un dispositivo desarrollado por un equipo surcoreano, que es una plataforma flotante bueno, aquí está descrita como con un manillar parecido al de un carrito de compras. Les vamos a poner el link al video en el grupo de Telegram para que se entienda lo que estamos hablando, pero en esencia, pues efectivamente es un carrito volador muy simpático, que lo que hace es que puede incluso andar por escaleras y plataformas irregulares y por piso que no esté pavimentado, etcétera, porque tiene una serie de drones abajo que le permiten volar y unos sensores que lo mantienen estable. Entonces se ve fantástico porque pues, puedes ir caminando por las escaleras mientras tú subes, el carrito se mantiene flotando, pues literalmente levitando frente a ti, leyendo perfectamente la distancia que tiene que guardar con respecto a la escalera, y pues está espectacular y muy divertido. Y bueno, pues no solo divertido, sino súper útil, porque bueno, este dron responde al control humano gracias a lo que los desarrolladores denominaron como técnica de interacción física humano-robot. Insisto, pues esto está pensado para la gente que necesita cargar cosas y una vez que las carga en un carrito, pues tiene que subir escaleras o pasar por superficies irregulares. Pues tiene utilidades muy grandes, como se pueden estar ya imaginando, pues en temas como la fotografía o bueno, hasta como de medio taxis voladores no tripulados que transporten humanos. En fin, una serie de tecnologías bien interesantes a partir de la ingeniería que están haciendo estos científicos surcoreanos por entender que o mejor dicho, por hacer que esta tecnología entienda las irregularidades del terreno y mantenga estable una plataforma flotante, que además, insisto, se ve de lo más cool cuando lo ves en video, así que les vamos a compartir esa información. De verdad, una aplicación bien interesante de la tecnología. Similar a la nota anterior, este comentario que hiciste de Elon Musk con que va a haber millones de robots humanoides entre nosotros, sí. Pues está ahí la promesa de los drones, ¿no? Uh-huh. Compañías como Amazon, Amazon Prime Air, de hecho así lo categorizaron. Sí. Tenía pruebas en algunos países. Recuerdo haber visto una publicidad
con uno de los comentaristas de Top Gear, ahí en el Reino Unido. Okay. Y te prometían entregarte en menos de 30 minutos un paquete de hasta 2.2 kilogramos, claro, con una serie de restricciones, ¿no? Tu casa tendría que estar en las afueras de la ciudad, en una finca con un terreno bastante amplio para que el dron pudiera acercarse y llevarte tu paquete y entregártelo, ¿no? Google también tiene una división que se llama Wing, bien interesante. Tiene ahí un mecanismo para ir a recoger a la estación estos paquetes, aplicaciones como comprar comida rápida, la farmacia, todo ese tipo de cuestiones. Digamos, paquetes no muy voluminosos, el dron puede estar yendo y viniendo y traértelos, ¿no? Otra compañía que, más que drones estos de rotores, el formato que conocemos tradicionalmente, esto parece más bien un avión tradicional de alas. Sí. Que incluso es impulsado por una catapulta. Pero este proyecto es bien interesante, se llama Zipline. Claro. Y tiene aplicaciones bien interesantes en África, en países como Ruanda, Ghana, porque entregan en lugares muy, muy apartados de las ciudades donde es muy difícil llegar en un vehículo convencional para llevar sangre, vacunas, medicamentos. Sí. Y catapultan este avión con un motor incluso de gasolina y sobrevuela la aldea, la comunidad y suelta los paquetes con un paracaídas para que la gente los pueda tomar, ¿no? Y por supuesto están las compañías de mensajería, ¿no? UPS, DHL también tienen sus prototipos al respecto. Es una tecnología que evidentemente tiene que estar regulada. El espacio aéreo siempre es complicado y va a tomar algún tiempo, pero yo también soy optimista y creo que vamos a llegar a algún tiempo en el futuro donde en ciertos lugares de las ciudades, ciertos tipos de productos, pues tiene todo el sentido del mundo ecológico y económico de estar haciendo reparto de este tipo de productos a través de un dron y no a través de un vehículo normal como podría ser un automóvil o una motocicleta, aun cuando fueran eléctricos, ¿no? Claro. Por los espacios que ocupan, el tráfico que ocasionan, los riesgos de los accidentes para la gente que las maneja, etc., ¿no? Entonces, creo que es un sector bien interesante. Y este carrito volador, pues es algo que está muy, muy en la categoría de prototipo. Hay unos drones que seguramente alguien los ha visto que están más como juguetes, que están metidos dentro de una esfera de plástico, ¿no? Entonces el dron, por más que lo choques contra el techo y las paredes, pues las aspas están protegidas dentro de este contenedor. Y esa es más o menos la idea de este carrito, ¿no? Es una especie de canasta que el dron está metido por debajo y tú le puedes echar cosas encima y hasta cierto piso pues las puede cargar y el dron va, te va acompañando mientras tú caminas, ¿no? Ahora, imagínate eso combinado con estos robots humanoides. Exacto. En almacenes, en fábricas donde tienen que estar moviendo cosas. Pues lo mismo, ¿no? El robot, al menos las formas que hemos visto ahorita, pues no se mueven a gran velocidad. Y tienen un consumo eléctrico de estarse desplazando de manera bípeda, con pasos moviéndose. Y estos drones pues se podrían desplazar muy, muy rápido, consumiendo mucho menos energía. Y a lo mejor una combinación de ambos para ciertos casos de uso puede ser bastante interesante. Sin duda, muy interesante. Y coincido totalmente contigo. Lo interesante, en verdad, va a ser ver las combinaciones que esto empieza a surtir. Ya hemos platicado que así es justamente, pues casi la definición de la creatividad, ¿no? O sea, el unir dos cosas preexistentes y crear una nueva diferente, es así como surgen las verdaderas soluciones interesantes. Así que claro que estaremos poniendo mucha atención a lo que ocurra con esta industria. Y pues vámonos entonces a la cafetería, mi querido Bernie. Pues vamos. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Oye, y bueno, pues espero que el programa de hoy les esté dejando un buen sabor de boca, porque hemos tenido muchas notas de muy buen, muy optimistas, y esta no va a ser la excepción. Al contrario, esta me parece en verdad extraordinaria. Hablemos de Gefion, que es una supercomputadora que está armando NVIDIA, dirigida a la industria farmacéutica, que está apostando por tecnologías avanzadas, en particular esta que permite acelerar la simulación de moléculas hasta la generación de vías de síntesis.
este proyecto tiene como misión descubrir nuevos fármacos con ayuda de la inteligencia artificial. Prácticamente, Bernie, no se me ocurre ningún mejor uso que se le pueda dar a la inteligencia artificial. Ya hemos platicado, obviamente ya lo saben los que nos están escuchando, que se le dio el premio Nobel, una parte del premio Nobel de Química este año a Demis Hassabis por haber ayudado a desarrollar una plataforma que predice proteínas, ¿no? Y pues ahora estamos hablando de un modelo, una supercomputadora. Ahorita les decimos un poquito de por qué ese calificativo y vaya que le queda, pero que está dirigida a predecir, digamos, fármacos y cómo estos interactúan con los seres humanos, que de verdad es una cuestión espectacular. Novo Nordisk, que es en la farmacéutica de ciernes, tiene a Gefion, un supercomputador equipado con 1.528 GPUs NVIDIA H100 Tensor Core e interconectada mediante redes NVIDIA Quantum 2 InfiniBand. Es una máquina de alto rendimiento del tipo NVIDIA DGX SuperPod. Tiene 65 kilómetros de cables y pesa alrededor de 30 toneladas. Evidien, la compañía encargada de montar este superordenador, ha dicho que Gefion está destinado a ser uno de los equipos de inteligencia artificial más potente del mundo. El Centro Danés para la Innovación en Inteligencia Artificial será el encargado de administrar y operar este nuevo supercomputador ahí en Dinamarca. El director general de la Fundación Novo Nordisk detalló que Gefion acelerará la adopción de la IA para el descubrimiento de fármacos y hará más inteligentes los diseños de ensayos clínicos gracias a una mejor selección de los participantes, lo que permitirá realizar estudios más baratos. Gefion no será utilizado únicamente para llevar a cabo avances en el mundo farmacéutico. El hardware y el software de este supercomputador parece tener lo necesario para desarrollar proyectos de computación cuántica, biotecnología y energía. O sea, una chulada este monstruo que están montando aquí. Y pues qué interesante que esté haciendo esta inversión Novo Nordisk, que por cierto es la empresa cotizada, que cotiza en bolsa, más valiosa de Europa. Supera en términos de capitalización a otros gigantes como Louis Vuitton Moët Hennessy, que es el grupo liderado por Bernard Arnault, y ASML, la firma neerlandesa que fabrica máquinas avanzadas para fabricar semiconductores. O sea que tienen los recursos como para solventar y darse ese gustito de crear una máquina que literalmente puede ser punta de lanza en la creación de los nuevos medicamentos en este mundo tan acelerado, mi querido Bernie. Y sin lugar a duda, toda la parte de la biotecnología y las farmacéuticas van a verse tremendamente beneficiadas con todo el desarrollo de algoritmos y todo esto que acabas de mencionar con esta supercomputadora, ¿no? Ahora, fíjate, me llamó la atención el número que dijiste de las tarjetas estas H100 de NVIDIA. Que 1528. 1528. Sí. Les vamos a poner ahí la liga en el grupo de Telegram. Me encontré una página que se llama State of AI Report Compute Index. Órale, ok. Desconozco quién la esté patrocinando, pero aquí tienen un recuento de qué empresas son las que tienen el número más grande de tarjetas GPUs, particularmente las de NVIDIA, que son las más populares en el mercado, y empiezan desde las A100, que son la generación anterior. Las H100 son las más populares de los últimos 2-3 años, y estas se van a reemplazar con las nuevas, estas Blackwell, que mencionamos en la nota anterior, sí, que aparecerán en los próximos meses, ¿no? Que esas todavía tengo entendido yo que no están en el mercado aún. Entonces, fíjate, esta supercomputadora enorme tiene 1528 de estas GPUs H100 de NVIDIA. Sí. Y ahí te va quiénes son los principales clientes de NVIDIA, ¿no? En el número 1 está la empresa Meta del señor Mark Zuckerberg, que tiene nada más y nada menos que 350,000 de estas tarjetas. Para que se den una idea, cada una de estas tarjetas depende de la cantidad de memoria que tenga y la configuración. La pura tarjeta, no estás hablando del servidor y menos del rack, la pura tarjeta vale entre $20,000 y $30,000, ¿no? Okay. En su configuración. Si agarras el número más chiquito, $20,000, y alguien tiene, por ejemplo, unas 100,000 de estas tarjetas, que es justamente la empresa número 2 de este ranking, que es nada más y nada menos que la empresa AI.X. Si lo dije bien, la empresa nueva de Elon Musk, la empresa que se creó el año pasado para inteligencia artificial y que está entrenando estos modelos que se llaman Gork,
que los puedes consumir si eres suscriptor de la plataforma X, lo que antes era Twitter. Pues estas tarjetas, estas 100,000 tarjetas, si el señor Elon Musk las negoció bien a unos $20,000 cada uno, pues son $2,000 millones las puras tarjetas, ¿no? Tendrías que tomar en cuenta las computadoras, más el centro de datos, más la conectividad, el enfriamiento y todo lo que se requiere. Pues estás hablando de un proyecto tal vez de unos 5 o 6 mil millones de dólares el que alguien tenga unas 100,000 de estas tarjetas, ¿no? Entonces en el ranking está Meta con 350,000 tarjetas, AI.X con 100,000, luego le sigue Tesla con 35,000 tarjetas, otra empresa que se llama Lambda, 30,000, Google, A3, me imagino que es alguna división de esto que procesan modelos, 26,000 tarjetas. La compañía Oracle Cloud tiene 16,000 tarjetas. Y bueno, después el número ya empieza a ser mucho más fraccionado. Pero es impresionante lo que se requiere de poder de cómputo que demandan todos estos modelos y sobre todo el consumo energético, ¿no? En algún otro episodio mencioné yo el centro de datos que puso Elon Musk precisamente para la empresa de AI.X, que está en Memphis, Tennessee, donde ni siquiera toda la generación de electricidad de la ciudad le daría capacidad a solo ese centro de datos donde están estas 100,000 tarjetas, y tuvo que rentar unos camiones con plantas de energía para poder abastecer toda la energía que están demandando todas estas tarjetas, ¿no? Entonces, la verdad que vamos tú y yo recorriendo aquí en Tecnófagos notas, hablando de inteligencia artificial, hablando de empresas, hablando de la salud y de todos estos consumos de tarjetas. Y si empiezas de repente a conectar los puntos y armar el rompecabezas, pues todos estos futurólogos que están diciendo cómo va a cambiar el mundo en los próximos años, independientemente de si es 2026 o 29 o 2045, pues claramente vamos en una trayectoria a un mundo mucho más tecnológico, y donde si nos ha sorprendido lo que puede hacer la tecnología de las últimas décadas, pues como decía alguien por ahí, aún no hemos visto nada, ¿no? Con todo lo que seguramente vendrá. Exactamente. Nos emociona mucho eso, nos emociona lo que vendrá. Y bueno, Bernie, pues lo que vendrá será un nuevo episodio de Tecnófagos la próxima semana. Mientras tanto, vamos a darle carpetazo a este de hoy. No sin antes agradecerle a Mario Terrés en la edición, a Nayantzin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto a todos por habernos escuchado y por haberse unido a nuestra comunidad de Telegram. Háganlo si no lo han hecho ya. Y por supuesto te agradezco muchísimo por haber estado aquí, Bernie, una vez más compartiendo tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Un placer, ya sabes que a mí me divierte muchísimo, y mientras la gente nos escuche, aquí estaremos comentando de toda esta tecnología. Así será. Pues nos escuchamos y nos vemos entonces en un siguiente episodio de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta entonces.